Después de haber analizado algún que otro mini dron en el canal de Mundo Dron, hoy os vamos a traer el que para nosotros posiblemente sea uno de los mejores mini dron para poder volar en vuestra casa. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en este canal vamos a traeros un dron que personalmente me parece que es maravilloso, un dron que vamos a poder controlarlo perfectamente en nuestra casa y de una manera bastante fácil, que encima nos trae algunas cositas que otros drones no nos trae, como por ejemplo un mando muy ergonómico, un mando que es muy cómodo, pero bueno, no nos vamos a adelantar y vamos a enseñaros primero el unboxing de este producto. Bueno chicos, aquí estamos ahora mismo con el desempaquetado del X12, del Syma X12. Ya lo tengo abierto, ¿vale? Por eso tengo algunas cositas fuera, porque bueno, no he podido meterlas bien en la caja. Pero bueno, ahora pasaremos a echarle un vistazo, ¿vale? Vamos a hacer como si lo estuviéramos desempaquetando por primera vez, ¿vale? Tenemos aquí la caja y vamos a sacarlo con muchísimo cuidado, ¿vale? Vamos a ver, esto lo vamos a apartar, vamos a echar un vistazo cómo era la caja, ¿vale? Como es la caja, tenemos la caja por aquí. Me vino bastante bollada, tengo que reconocerlo, pero bueno, el producto estaba intacto, así que nada, bastante contento, sinceramente. Estos son los diferentes modelos que tenemos del X12, así que nada, bueno, apartamos la caja por un lado y vamos a echar un vistazo a qué nos viene. Esto nos venía, por supuesto, con sus diferentes, formas de protección para que no se cayera y tal, ¿vale? Pero nosotros ya lo hemos abierto. Este sería el Syma X12, ¿vale? Vamos a enfocarlo un poquito y vamos a echarle un vistazo. Como estáis viendo, es un dron pequeñito. Tenemos aquí la luz, un pequeño LED delantero, diferentes LED para ver cuando va para adelante y para atrás. Tenemos aquí las hélices, tenemos aquí otra hélice y por supuesto son de diferentes colores para que podamos saber si van para adelante o para atrás. Eso es muy útil. Y nada, vamos a seguir viendo. Esto lo apartamos por aquí. Vamos a enfocar otro poquito. Y nada, esta es la caja que venía por detrás. No tiene mucha más historia, no tiene nada. La apartamos. Nos vendría el mando. Y dentro también, debajo, nos venía este pequeño paquetito, ¿vale? Bien, el mando, como estáis viéndolo, bastante ergonómico. Se parece mucho al de una Xbox 360. Y bueno, poquito más. Necesita 4 pilas, eso es importante, ¿vale? ¿Y qué más? Vale, tenemos aquí un pequeño paquetito que viene con el cable USB, ¿vale? Es un cable USB para poder conectar el dron a la corriente y así cargarlo, ¿vale? Sería tal que así, muy parecido al del Sirson CX10, como estáis viendo, encima hasta del mismo color que nos venía a nosotros, ¿vale? Esto lo apartamos por aquí. Y bueno, también nos viene un pequeño destornillador como Syma nos tiene acostumbrados y unas cuantas hélices, ¿vale? Uy, perdón. Vamos a enfocar las hélices. Unas cuantas hélices para que cuando se nos estropeen o lo que sea, pues podamos cambiarla. Pero os voy a adelantar que son bastante resistentes las hélices y que afortunadamente esto no tendremos que utilizarlo en bastante tiempo. Aparte del mando nos viene el libro de instrucciones, muy interesante, sobre todo para saber si queremos ponerlo en diferentes tipos de vuelo, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerlo en modo 1 o podemos ponerlo en modo 2. Esto todo viene detallado dentro del mando, dentro del libro de instrucciones. Así que, como siempre, muy recomendable leerlo, incluso imprescindible leerlo cada vez que nos compramos un dron nuevo, cualquier aparato en general. Así que nada, acabado el desempaquetado, sigamos con el análisis. Una vez de enseñaros el unboxing de este producto, del Syma X12, vamos a empezar a analizar más o menos cada uno de sus apartados más interesantes. Lo primero de deciros es que, como es lógico, no viene con cámara, ¿vale? Este tipo de productos que son tan baratitos y que encima son tan pequeños y que su batería es bastante cortita, no suelen traer una cámara. ¿Por qué? Porque encima de que la batería es bastante cortita, este Syma X12 viene a estar dentro de la generalidad de los 5 o 6 minutos, como puede ser también el CX10, ¿vale? En eso no hay grandes diferencias. Lo único que sí tiene grandes diferencias con el CX10 y con muchos otros modelos de mini dron es su gran estabilidad. Cuidado, eso hay que entenderlo. Vamos a ver, el CX10
tiene una estabilidad bastante buena, el Chilson CX10, que por cierto ya hemos analizado en este canal. Si tenéis algún interés, pues buscadlo en el canal. Pero lo interesante de este es que su estabilidad no está comprometida nunca a que nosotros tenemos que estar calibrándola cada 5 minutos, ¿no? Que es lo que ocurría con el CX10, que al mínimo trastazo, al mínimo tal, pues teníamos que estar continuamente haciendo, bueno, la maniobra. Vamos a coger, en el CX10 era con su mando, ¿no? Lógicamente teníamos que estar haciendo así y así, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, pero eso teníamos que hacerlo cada 5 minutos y si se nos olvidaba, pues bueno, el dron ya podía irse a la conchinchina. Era bastante incómodo y muchas veces hacía que se tuviera que dar trastazos innecesarios. Este dron no necesita eso, no necesita eso. Hay que reconocer que hay que pillarle un pelín más el truco para poderlo volar, pero después del primer vuelo, yo diría casi primero o segundo vuelo, según la experiencia que vosotros hayáis tenido volando este tipo de aparato, pues le vais a pillar perfectamente el truco. Encima tiene un par de modos de vuelo, tiene formas para estabilizarlo como cualquier otro dron, ¿vale? Si no se nos va para arriba, ¿no? El mando está preparado para poderse controlar, para poderlo estabilizar más o menos, si se nos va un poquito para la izquierda, para la derecha, pero en fin, eso ya lo analizaremos mucho más profundamente en un análisis concreto del mando del Syma X12. Pero lo importante que os tenéis que quedar es que la personalización para la estabilidad en el aire es muy buena y que al final nos va a servir para lo que queremos, que es volarlo dentro de nuestra casa. Eso es lo principal. El vuelo es muy estable, tenemos dos modos de vuelo, uno para ir mucho más estable y más tranquilo, aunque bueno, ya sabéis que este tipo de drones vuelan bastante rápido. Y después tenemos otro modo de vuelo, ¿no? Apretando uno de los botones que vienen en el mando para que nuestro dron vaya muchísimo más rápido. Muchísimo, pero que muchísimo más rápido. Tenéis que tener cuidado porque hay que reconocer que va... Bueno, es un diablo, ¿no? Es algo increíble y hay que tener mucho cuidado porque, claro, tenéis que recordar que los drones para pillar la velocidad se inclinan un poquito. Entonces, si vosotros le dais al máximo para arriba con el mando y vais, bueno, con muchísima velocidad para adelante, al final lo que haréis es chocaros contra el suelo. Tenéis que tener mucho cuidado, pero sí, en el momento en el que le pilláis el truco y tal, ya vais a poder hacer realmente muy buenas virguerías. Como suele ser normal en este tipo de drones, al igual que el CX10 y tal, pues tiene un par de truquillos, ¿no? Que son volteretas en el aire, que podemos hacerlo accionándolo en el mando. Y este me parece que es mucho más cómodo. En el CX10 había que presionar el botón del mando para adentro, lo cual era bastante incómodo y la verdad es que muchas veces cuando lo estabas intentando pues se te iba para otro lado y al final acababas chocado. Este no, este sigue utilizando el mismo sistema que tenía el Syma X5C. O sea, pulsamos este botón, ¿vale? Uno de los gatillos y le damos para donde quiere dar la vuelta de 360 grados. Algo muy cómodo y que yo creo que, bueno, si no está roto, ¿por qué arreglarlo, no? ¿Por qué tenemos que estar inventando nuevos sistemas si este es el que funciona por lo menos a día de hoy? Muy cómodo. Y nada, hay que destacar también, bueno, las tonterías, ¿no? Como por ejemplo que tengan las hélices, sean de distinto color si están yendo para adelante o para atrás. Eso es muy útil, sobre todo cuando lo estamos volando y está a cierta distancia. Recordemos que las distancias de rango para utilizar con este dron no son demasiado largas, ¿no? Hay que reconocerlo, son unos 20 y tantos metros, no muchísimo más, incluso yo no lo volaría tan lejos. Pero, ¿por qué no es necesario? Al fin y al cabo estamos hablando de un dron muy pero que muy pequeño. Podemos verlo a tanta distancia, la verdad es que es complicado. Por eso no creo que sea algo realmente un problema de diseño del producto, sino que simplemente se acomoda a las especificaciones que tiene. Si estamos con un dron tan pequeñito, ¿vale? Es un pelín más grande que el CX10, ¿vale? Pero no demasiado más grande, más o menos podríamos decir que son casi iguales. Si estamos con un modelo así tan pequeñito que apenas lo estáis pudiendo ver en la cámara, yo no creo que el rango haya que hacerlo más largo. Encima vienen bastantes colores, podéis comprarlo a vuestro gusto. En mi caso lo compré en negro, ¿no? Me gustan mucho los drones negros y tal. Aunque bueno, me gustan de todos los colores. Y nada, simplemente era todo esto. Sinceramente estoy muy contento. Es un dron que no innova, es un dron que no intenta hacer algo diferente del CX10. Para nada, para nada. Lo que hace este lo hace el CX10. Lo que ocurre es que este lo hace un poquito mejor, un poquito más cómodo con su mando, como estáis viendo, y creo que se adapta realmente a las necesidades de alguien que quiere volar un dron en interior. Lo bueno que tiene, y eso no lo tiene el CX10, innovando un pelín más, aunque yo tampoco lo recomendaría hacer, es que se puede volar en exterior
un poquito mejor que el CX10. El CX10 pesa un poquito menos que este, y este pesa un poquito más, como es lógico. Entonces, y encima el sistema de vuelo que tiene hace que sea más propicio para volarlo en exterior. ¿Qué ocurre? Que una leve brisa de viento, y cuando digo leve es una leve brisa de viento, este dron se nos va a ir bastante lejos, o vamos a tener que estar continuamente llevándolo. Por ejemplo, si una leve brisa de viento mínima, por ejemplo, con un Sigma X5C, con un Parrot, con un Hardband grande, no tendría sentido. No sería un inconveniente, pero con una leve brisa de viento, por ejemplo, yendo de aquí para allá, haría que continuamente tuviéramos que estar llevando el dron a la derecha, entonces sería muy complicado volarlo, ¿no? Por eso considero que esto es un dron de interior, pero a diferencia del CX10, creo que este es bastante más llevable para volarlo en exterior. Ya vosotros lo sabéis, no lo llevéis muy lejos porque si no, no lo vais a ver o se os va a perder el rango, porque recuerdo que esto no llega a demasiados metros, pero para el tamaño del dron es ideal. Pues nada, yo estoy muy contento, la verdad, y ahora mismo cuando acabe el análisis me voy a poner a jugar con este Sigma X12, que encima lo podemos encontrar muy baratito en cualquier tipo de tienda. Aquí abajo en la descripción ya sabéis que pongo siempre el link para Amazon, que es una de las tiendas más seguras que hay. Así que nada, espero que os haya gustado. Si vais a comprar el dron o tenéis el dron, ya sabéis, aquí abajo en comentarios me decís vuestras impresiones, y si tenéis algún interés en algún otro tipo de dron, y además ya me lo estáis haciendo saber, es más, esto es una petición de varios de personas del canal, pues si tenéis alguna intención de comprar algún dron y queréis que le hagan análisis, pues aquí abajo en comentarios en mi página de Facebook ponéis qué dron queréis que analicemos en este programa, en Mundo Dron, y nosotros, bueno, pues poquito a poco intentaremos ir trayéndolo al canal. Y nada, like si os gusta y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Dron. Chao.